En nuestros estudios, el abogado constitucionalista Gonzalo Oliveros, tema indiscutible del cual se está hablando no solamente en Venezuela, sino en todo el hemisferio, la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a la Carta Democrática que, para ser aplicada a nuestro país por la ruptura del Estado de Derecho, que ha generado no solamente una crisis política, sino también una crisis social y económica. Doctor Oliveros, cientos y tantos de páginas contiene el informe que presenta Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero no nos hemos detenido en aspectos fundamentales, entre ellos la solicitud del referéndum revocatorio. Ha habido mucho ruido en las últimas horas y se ha olvidado el tema del revocatorio por lo que significa la Carta Democrática. Para Venezuela no es nuevo la aplicación de la Carta Democrática. Ya el presidente Chávez en su momento la solicitó y le fue aplicado al país para dirimir todo ese conflicto que se vivió en el año 2002. Diferencias. Ahora que el gobierno no la solicita, pero el artículo 20 de la Carta establece que el secretario sí tiene esa potestad. ¿En qué nos encontramos los venezolanos en esta encrucijada con la Carta Democrática? ¿Con qué se camina esa Carta Democrática? Mira, José Javier, buenas gracias por la invitación. En tu introducción, tú señalas los elementos fundamentales del problema. El informe del secretario general de la OEA tiene 131 páginas y media. Usted se ha tomado la libertad, la molestia, como profesor universitario, como catedrático, de analizar punto por punto. La leí íntegra. La ley íntegra, y es una carta ¿Qué hay en ese informe? Allí hay una radiografía de la problemática general del país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la libertad de expresión. No es el chismoseo que han pretendido los voceros del gobierno. No, ahí no hay chismografía ninguno. Allí hay datos con informaciones estadísticas. Por ejemplo, el secretario general de la OEA hace en su informe sobre la actuación del Tribunal Supremo, sobre la actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en el transcurso del año. Analiza el número de sentencias, porcentualmente el número de sentencias dictadas, el número de sentencias en amparo, el número de sentencias de reposición, y señala expresamente que las únicas sentencias de fondo que ha dictado el TSJ son las que tienen que ver con la Asamblea Nacional, declarando inconstitucional 14 leyes. Es decir, lo dice él expresamente. Se constituyó en un bloqueo permanente a un poder elegido por el pueblo. Es una de las características que él dice que ha generado la ruptura del Estado democrático. Esta mañana en el Consejo Permanente la canciller manifestaba que era un informe pirata. Ese es un informe completísimo. Yo le invito a quienes nos ven que se tomen la molestia de leerlo. Incluye la recomendación del referéndum revocatorio para el 2016. La primera recomendación que hace en el punto 1 en la página 27, tercer párrafo, numeral primero, página 127, debe realizarse el referéndum revocatorio en el año 2016 para resolver el conflicto. De hecho, cuando él trata el tema del referéndum revocatorio, pone el siguiente ejemplo. Sería una especie de fraude constitucional que se hiciera en el 2017. Se revocase al presidente Maduro, sube a la presidencia el vicepresidente. Ese vicepresidente, ahora presidente en ejercicio, designa como vicepresidente a Maduro. El presidente renuncia y Maduro sube a terminar el periodo. Y ha sido una bofetada lo dice él a la crisis. Lo dice él expresamente en el informe. En el punto 5 de las recomendaciones se refiere al TSJ. Y dice expresamente que hay que cambiar a todos los integrantes del TSJ porque tienen función partidista y lo han demostrado. ¿No es injerencia que el secretario general de la OEA esté colocando esos aspectos jurídicos de vital importancia para la democracia? No lo es porque, insisto, debemos recordar, José Javier, cuál es el origen de la Carta Democrática Interamericana. En los años 90, Alberto Fujimori fue electo presidente de Perú. Y Alberto Fujimori le dio un golpe de Estado, siendo presidente, a su Congreso. El único país de América que rompió relaciones con Perú, con Fujimori, fue Carlos Andrés Pérez en nombre de Venezuela. El único. Pero a raíz de eso se crea la conciencia en los países americanos que puede haber golpes de fuerza
y golpes internos como ese. Ruptura del hilo constitucional por actuación de los propios funcionarios elegidos. Es lo que a juicio del secretario general está ocurriendo. Permítame, doctor Oliveros, detenerme en este aspecto. Usted habla de golpes, de fuerza, la OEA intenta evitarlos, pero es que constantemente el Ejecutivo vive anunciando que viene un golpe. Incluso han ido mucho más allá diciendo el 15 de mayo vendría un golpe, pero nosotros lo hemos develado con exministros que están desde el exterior. Y se pregunta uno cómo un exministro desde el exterior va a dar un golpe de Estado en Venezuela. Es decir, siempre el golpe de Estado es usado como ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Los golpes los dan los militares y en el gobierno están los militares, José Javier. Desde el año 1999 en nuestro país gobiernan los militares. Y la Carta Democrática intenta evitar un golpe de Estado en cualquier país del hemisferio. Expresamente dice el señor Almagro que en Venezuela hay que reconstituir el hilo democrático y hay que evitar a toda costa un golpe militar. Lo dice expresamente en el escrito que hace. La Carta Democrática. Una vez que el Consejo Permanente la analiza, va a su discusión, comienza, ya está estructurada con su votación. A ese venezolano que todos los días sale a la calle preocupado porque no consigue medicina, porque no consigue alimentos, porque pasa horas en una cola y solamente le venden 1 kilo de arroz, ¿qué le dice usted? ¿Cómo va entonces él a solucionar su problema con la Carta Democrática ya una vez aplicada, activada? La Carta Democrática Interamericana es una instrucción o un acuerdo más de carácter moral que de otra cosa. Cuando el secretario general le activa la carta para que el Consejo Permanente la conozca, es para que los países que integran el Consejo Permanente y a posteriori la Asamblea General tomen medidas para ayudar a Venezuela a resolver el conflicto. Eso es lo que están haciendo los países cuando instan a realizar el referendo revocatorio. En su informe, el señor Almagro señala expresamente que si el conflicto es político y en un momento de alta polarización, lo lógico es que lo diriman con los votos de los ciudadanos. Yo no comprendo, te lo digo, por qué el gobierno que estima que es mayoría y que actúa como si fuera mayoría, tiene miedo a contarse. Pero si el señor Maduro tiene la mayoría que afirma tener y... Pues va a un proceso electoral. Y queda ratificado, oye, vale, le da fuerza a su gobierno, le da fuerza a sus candidatos a gobernador en la próxima elección, que debe ser en diciembre de este año. ¿No será acaso que no es verdad? ¿No será acaso que las colas que la gente hace porque no hay medicinas, porque no hay alimentos, porque no hay trabajo, porque no hay cemento? Que lo del cemento no lo digo yo, lo acaba de decir el sábado pasado el general Rodríguez Torres al contestarle al señor Agua, sí. ¿De acuerdo? ¿No será acaso que la gente va a reaccionar contra una gestión de gobierno que la tiene en las condiciones en las cuales está? Usted me decía que no he leído el informe y es muy cierto, pero es que la gran mayoría de los venezolanos hemos estado muy pendientes, no del contenido en sí, sino digamos, de los grandes titulares. El informe describe pero el la situación del país. Usted ha sido muy enfático y reiterativamente en este diálogo ha dicho que es una radiografía, pareciera que lo hubiese hecho un venezolano. Pareciera... O un venezolano, o un que vive en carne propia la dura realidad que se vive en el país. Yo creo que el señor Almagro tiene un equipo de gente dependiente de la OEA que le hace seguimiento. Mira, allí hay declaraciones de Henry Ramos, tal día, en tal periódico, en tal página, declaraciones del presidente de la República, declaraciones de Diosdado Cabello, declaraciones de Henry Ramos Aluc, declaraciones de la señora Tibisay. El ataque del gobierno focalizado en el presidente de la Asamblea Nacional, calificándolo prácticamente de vendepatria porque ha solicitado la activación de la Carta Democrática. En los últimos de esta semana hacia atrás, o te diría que de 10 días hacia acá, no hay comentarios en ese sentido. Tú sabes que una de las cosas que me llamó la atención es que dentro de dentro de las alternativas que él propone, no menciona la renovación del CNE. Él pasa, y es un punto muy importante, creo que es el cuarto o el quinto, el numeral quinto de la propuesta, se refiere a la modificación del Tribunal Supremo de Justicia porque está evidentemente parcializado. Y el sexto, el que le sigue inmediatamente, es el establecimiento de una organización o ayuda internacional para resolver el tema de la corrupción. Hay una parte en el informe que es muy específico y muy fuerte en materia de corrupción y señala inclusive
que hay averiguaciones en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, según la cual en el último año, en el año anterior, hay denuncias por extravío o robo, como lo queramos llamar, de 69 mil millones de dólares. 69 mil millones de dólares. Una Estamos cifra, hablando de del presupuesto de dos años al precio actual. Solo en un año de investigación. ¿Hacia dónde vamos? ¿A la profundización de la crisis? La crisis se profundiza porque no tenemos El gobierno que anuncia, a través de distintas cadenas está anunciando movilización a nivel nacional porque van a defenderse. La Carta Democrática no plantea una injerencia militar de ningún país. En lo absoluto. No está previsto. Pero se está intentando jugar con esto. Esa es la matriz de opinión que quiere el gobierno crear. Pero un gobierno que nos tiene invadidos desde el año 2002, José Javier, perdón. ¿De quién maneja los puertos? ¿Quién maneja los aeropuertos? ¿Quién maneja la cedulación? Son funcionarios cubanos. Se señala que en Fuerte Tiuna hay militares de alto rango cubanos con tropas de mando. ¿De qué hablamos de invasión? Nosotros estamos invadidos. ¿Siente usted que Almagro, una vez ya buscando la activación oficial, definitiva, o este primer paso, de acuerdo a todo el reglamento interno de la OEA, él sabe que tiene los votos necesarios por mayoría simple, le van a aprobar la Yo carta? No lo sé. Y te diría que soy moderadamente optimista en relación con eso. Para mí lo importante es que ya no es la oposición venezolana quien dice que en Venezuela está pasando tal cosa, que no es el gobierno de los Estados Unidos que viene advirtiendo desde hace muchísimos años que en Venezuela está pasando tal cosa, que no es un país adversario de Venezuela quien lo dice, sino que es un funcionario internacional elegido por los países americanos quien dijo: en Venezuela hay ruptura del hilo constitucional y es necesario que los países americanos intervengan para restituirlo. Con el caso de Honduras, en ese entonces el canciller Maduro solicitaba abiertamente la invocación de la Carta Democrática. Sí, pero lo que pasa es que el señor presidente, para él la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava. Recordemos que el señor Maduro también intervino. ¿Qué le dice usted a esos seguidores del presidente Chávez cuando el mismo Chávez solicitaba la Carta Democrática ante la OEA? Es que no tengo que decirle a ellos lo que ellos saben. El presidente Chávez en una oportunidad señaló que el mecanismo idóneo para resolver los conflictos era el referendo revocatorio. Por eso es que resulta inexplicable para ellos y para todos que ese mecanismo que fue excelente ayer, hoy no lo sea. Y que el gobierno, el grupo que está dirigiendo el gobierno, haya decidido tratar de llevarlo hasta el año 2016. Fíjese, voy a concluir con lo siguiente, doctor Oliveros. El referéndum revocatorio en las últimas horas, no sé si entró en un congelador o no, digamos, cuando hablamos de opinión pública, por el tema de la Carta Democrática, donde todo el mundo se ha enfocado. Y usted ha dicho abiertamente, explícitamente, que Almagro, una de sus condiciones es la primera y la fundamental de paso. ¿Usted ve entonces el referéndum revocatorio a ejercerlo en el año 2016 y no como estrategia del gobierno llevarlo al 2017? Todo esto cambia el panorama electoral, el panorama político. El gobierno querrá llevarlo hasta el 2017, los ciudadanos estamos obligados a tratar de hacerlo este año, antes del 10 de enero de este año. Si la nevera de los venezolanos está full, José Javier, si tienen trabajo, si el dinero le alcanza, el señor Maduro puede quedarse allí per secula seculorum. Si no, hay que cambiar el gobierno y el mecanismo que los venezolanos tenemos para cambiarlo es con el referendo revocatorio. El Estado de Derecho no existe en Venezuela. En este momento no. Y la Carta busca eso. Busca restituir el Estado de Derecho y el hilo constitucional en Venezuela. Y eso no es ningún golpe de Estado para la presidencia de Maduro. ¿Pero y por qué? La Carta Democrática Interamericana faculta al secretario general de la OEA para invocarla. Artículo 20. Él está ejerciendo una norma que le compete, que le atribuye competencia. ¿Y no siente que una vez que se dé la votación y sea a favor de ese informe que ha presentado Almagro al comité permanente, que vivamos episodios muy similares al 2002, donde César Gaviria estuvo aquí aproximadamente más de un mes, lidiando pues con los dirigentes, sectores? Creo que las condiciones y entonces son se vuelve a dar lo mismo y se gane tiempo y la crisis permea, se metió en los hogares venezolanos. Perdóname, recuerda que en ese año no teníamos la crisis que tenemos hoy. Te insisto, José Javier, la gente no tiene que comer en sus casas.
En el año 2002 eso no ocurría. No ocurría. No Era ocurría. es simplemente una crisis política. En aquel momento sí. En este momento es una crisis sistémica. ¿Es optimista? Permanentemente. Yo no tengo la menor duda de que vamos a salir con bien y que vamos a recuperar el país en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible es el menor tiempo posible. La democracia se fragmentó en pedazos. Tú sabes que yo creo que este gobierno ha tratado de acabar con la democracia, pero 40 años de ejercicio democrático nos metieron en las venas la democracia de los venezolanos. Incluyendo a gente muy joven. Incluyendo a gente muy joven, te lo digo por mis alumnos. Incluyendo a gente muy joven. Muchas gracias, doctor Oliveros, Por nada, por Javier, darnos gracias. la interpretación del informe Almagro. Con nosotros el abogado constitucionalista Gonzalo Oliveros, en relación pues a este tema que sigue generando debate en el hemisferio a través de TLR.tv.